bendiga, amada chica de fe, una vez más a un nuevo programa. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien importante que es acerca de la obediencia. Sabemos que la obediencia es importante, ¿verdad? Pero que nos cuesta hacerlo, nos cuesta practicarlo. Un saludo a todas aquellas que nos van a sintonizar y luego a los que lo ven indiferido. Y así también un saludo a nuestra hermana Delia Marte, un saludo, un abrazo, esperando que ya esté recuperadita, ¿verdad? Que ya esté sanita. Sabiendo que Dios tiene pues propósitos para cada uno de nosotros, y así también le damos la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan en otro país, que siempre nos ven y nos mandan sus mensajitos, bienvenidas, Dios me los bendiga a todos. Y esta tarde vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de nuestro Dios, para que sea su Espíritu Santo el que pueda dar esa palabra y Él nos pueda hablar, ¿verdad? Siempre a tiempo. Bueno, vamos a orar. Ahí donde está usted, acompáñeme. Y digámosle: Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esa nueva oportunidad, Señor, que nos das de poder compartir, Señor, esa palabra, Señor, y sabiendo de que tú vas a dejar en cada uno de nosotros esa semilla, Señor, de obediencia que cada uno de nosotros tenemos que practicar. Desde ya, Señor, hacemos a un lado nuestros conocimientos, Señor, y hacemos de tu Espíritu Santo el que nos dirija, que nos orienta, Señor, y que esta palabra salga limpia para cada uno de aquellos corazones que tanto lo necesitan. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vámonos rapidito ahí al tema para aquellas que van sintonizando este programa de Chicas de Fe todos los miércoles, un programa familiar donde cada una de nosotras, pues, Dios nos habla siempre, ¿verdad? Así es que váyase rapidito allí al Evangelio de Lucas, ¿verdad? El Evangelio de Lucas, vayámonos para ahí. En el versículo 1, vamos a estar en el capítulo 1, vamos a estar meditando en el versículo 26 al 35. Ahí vamos a estar meditando en esta tarde, y vamos a hablar de una persona que fue muy obediente, y esta fue María, ¿verdad? Una mujer con mucha gracia de Dios sobre su vida, y es lo que cada uno de nosotros quizás tenemos que anhelar tener. Sabemos de que es difícil a veces practicarlo, pero con la ayuda de Dios se puede. Así que vamos a darle a la palabra de Dios. Vamos a empezar ya y vamos a leer. Acompáñame allí en el versículo 26, y dice así la palabra. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás y en tu vientre darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor te dará el trono de David, su padre, y reinará sobre su casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Altísimo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando nosotros nos vamos a la palabra, podemos entender de que Dios siempre tiene propósitos para nuestra vida. Y aquí específicamente el encabezado está hablando del anuncio del nacimiento de Jesús. Porque siempre, pues, algunas personas se preguntan: bueno, ¿y cómo es que Jesús nació por obra del Espíritu Santo? ¿Cómo es que este acontecimiento se dio? Quiero decirle que una de las características que Dios quiere encontrar en nosotros es la obediencia, que es lo que más nos cuesta practicar. Y este tema específicamente habla de eso, acerca de la obediencia que esta mujer tuvo, y que sin saber por qué estaban pasando las cosas en su vida, sin saber que ella no había estado casada, ¿verdad? Que ella pues en alguna forma era virgen, no entendía cómo ella iba a concebir un hijo. Pero más sin embargo, nosotros sabemos que cuando Dios actúa, Él no tiene explicación para los acontecimientos sobrenaturales que puedan pasar en nuestra vida, pero vemos cómo Dios le manda a un ángel para que le avise de todo lo que va a pasar en la vida de María, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Gabriel,
En el hebreo, el nombre Gabriel significa fortaleza de Dios. Este ángel Dios lo mandó con un propósito y es para fortalecer a María en este momento donde quizás ella no iba a entender qué es lo que estaba pasando. Mas, sin embargo, la fe de esta mujer, ¿verdad? Eso es lo que la iba a hacer que ella pudiera dar a luz a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces vemos cómo ella, a pesar de que no entendía el momento que estaba sucediendo, pero sí sabía de que había algo sobrenatural que estaba pasando en la vida de ella en ese momento, ella creyó a lo que Dios le dijo. Fue obediente a pesar que no lo lograba ver con esos ojos visuales que nosotros tenemos. Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros como cristianos. Creemos en el Señor, pero de lejos, pero no obedecemos a lo que Él nos dice. Entonces tenemos una fe, como dice la palabra, hay dos tipos de fe, ¿verdad? Una fe fingida y una fe que es la real. Esta mujer tenía una fe real en Dios, porque aquí no especifica, pero ella tuvo que haber sido de descendientes de padres de alguna forma cristianos para que ella pudiera tener esa confianza y esa convicción de que lo que Dios le había mandado decir a través del ángel Gabriel era una realidad. Porque podría haberle dicho a ella, mira, pero yo no creo eso que está pasando en mi vida. ¿Cómo yo voy a ser elegida para dar a luz al Salvador del mundo? Pero más sin embargo, María tenía características específicas y una de las cosas que María tenía era que era su humildad. Si hay algo que le agrada a Dios allá en la intimidad que usted y yo podamos tener es ser humildes, aceptar la voluntad de Él, no importa cuál sea. Y hoy en estos tiempos que nos cuesta tener humildad, que nos cuesta ser obedientes cuando Dios nos dice que esperemos en cualquier área de nuestra vida. Entonces allí, en el versículo 26, dice, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Cuando nosotros encontramos en la Biblia cada una de esas palabras, por ejemplo, Nazaret tiene un significado de guardar, de proteger, de ayudar. Ese es el significado de la palabra Nazaret. Entonces vemos cómo es que ella fue a ese lugar, cómo es que ella estaba en ese lugar. Nosotros cuando leemos la historia, cuando leemos en los evangelios, podemos ver cómo Jesús no había nacido y ya lo andaban buscando, ¿sí? Para deshacerse de él. Pero cuando Dios tiene propósitos en nuestra vida, así como en este momento que estaba esperando que esta mujer obedeciera lo que él estaba diciendo, esta mujer tenía fe y a ciegas creyó, aunque quizás en el momento no entendía lo que estaba pasando. A nosotros como cristianos eso nos falta muchas veces. Creemos en un Dios pero de lejos, pero no creemos con convicción. No lo hemos aprendido a escuchar en esos momentos que estamos pasando crisis, que estamos pasando dificultad, angustia, dolor. No lo podemos entender porque quizás Dios nos habla a través de alguien. Aquí a María tuvo ese privilegio de que el ángel Gabriel se le presentara delante de ella y le dijera todo lo que Dios le mandaba a decir. Pero nosotros muchas veces nos hablan a través de una prédica, nos hablan a través de la alabanza o vienen otras personas y nos dan esa palabra de profecía y no creemos en lo que Dios nos manda a decir. Y déjeme decirle que una de las cosas importantes, como Dios te afirma, como Dios está siempre dispuesto a ayudarte, como Dios te está fortaleciendo, aunque quizás en el momento que tú estás viviendo en estos tiempos es un momento difícil, pero más sin embargo Dios siempre está ahí. Él no te ha dejado, Él siempre va a estar ahí contigo. Entonces eso es lo que más nos cuesta, la obediencia a Dios es lo que más nos cuesta como cristianos. Sí, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos hacer las cosas a como yo creo que van a funcionar, a como yo creo que me van a dar resultados. Pero más sin embargo, cuando nosotros aprendemos a dirigirnos por la voluntad de Dios, nosotros vemos y entendemos que es en el tiempo de Él. Entonces ya había un tiempo estipulado para el nacimiento del Señor Jesús. Y ya estaba en los propósitos y en los planes de Dios de que Él iba a ser el redentor del mundo. Pero tenía que ocupar a una persona que tuviera características específicas como María, que tenía características específicas. Y una de las características de María es que era una mujer obediente a Dios. Una mujer obediente a Dios con propósito. ¿Cuál de esas mujeres, cuántas de esas mujeres podemos decir eso? Que somos obedientes a Dios y que tenemos un propósito de parte de Él, que estamos trabajando a Él, que estamos desarrollando. Vemos cómo ella se dejó guiar por el ángel, aunque no entendía lo que estaba sucediendo, pero
Sabemos de que ella ya estaba comprometida para casarse. Prácticamente era legal, ¿verdad? Esa unión entre José y María. Pero más sin embargo, ella siempre creyó a lo que Dios le decía. Características de María, que era una mujer humilde. La humildad es lo que va a hacer que Dios ponga la mirada sobre ti. Cuando no somos humildes y nos jactamos de aquellas cosas que quizás tenemos o hemos aprendido, hemos logrado alcanzar en nuestras propias fuerzas, no es eso lo que a Dios le impresiona de ti y de mí. Es el hecho de que tú eres una persona que obedece a lo que Él dice, que eres una persona que trata todos los días por ser obediente a Dios, aunque quizás en nuestras propias fuerzas decimos, pero es que no es justo, porque estoy obedeciendo si yo sé que no es justo, pero más sin embargo, Dios siempre va a tener planes para tu vida y para la mía. Entonces el ángel le dice a ella estas palabras y ella le dice, pero ¿cómo yo puedo tener un hijo si yo no he conocido varón? ¿Cómo es posible que yo siendo virgen voy a poder concebir a algo en mi vientre, lo voy a poder tener ahí en mi vientre si yo no he conocido varón? Ella sabía que era una mujer íntegra, no porque los demás decían, sino que ella, su esencia, era basada en la integridad. Entonces, una característica es que el nombre María, fíjese qué importante los nombres en la Biblia, que en el griego el significado siempre hay que buscarlo para entender un poquito más el contexto de lo que estamos hablando. El nombre de María, el significado en hebreo significa la elegida por Dios. Entonces, todos los que ya conocemos a Dios, los que ya fuimos redimidos por su sangre, los que ya lo recibimos y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, nosotros sabemos de que ya pues fuimos comprados a sangre, ¿sí? Pero en esta área ya fuimos elegidos por Dios nosotros, desde antes, dice la palabra, de la fundación del mundo. Entonces el nombre María no se lo pusieron por casualidad sus papás, ya había un propósito hasta con el nombre de ella. Porque cuando tú naces, Dios ya tiene propósitos establecidos para que tú los desarrolles, para que tú te prepares en el propósito y puedas cumplirlo aquí en la tierra y así puedas ser premiada ahí en el cielo. María era la elegida por Dios. Mira qué hermoso es poder tener esa convicción de que hemos sido elegidos por Dios. Usted y yo tenemos que sentirnos privilegiados de haber sido elegidos, porque esa es la palabra, que hay muchos que quieren, pero no pueden, porque la gracia es algo que María tenía también. Ya vamos a hablar más adelante acerca de la gracia. Entonces vemos cómo María significa la elegida por Dios, y esta era otra de las características que ya estaba establecida. Dios ya tenía una visión, cómo iba a llamarla a ella, cómo iba a hacer que su hijo naciera aquí en la tierra y fuera concebido. Más abajito vamos a ver cómo fue esto. Y entonces dice que entrando el ángel, ella estaba y le dijo, salve, favorecida, el Señor está contigo. Mire, favorecida. No hay otra mujer como ella en la tierra. María tuvo ese hermoso privilegio de dar a luz a Jesús, nuestro Salvador. Qué privilegio más grande. Yo creo que no hay una mujer en el mundo que haya tenido ese privilegio tan hermoso de poder albergar en su vientre a Jesús, al Salvador del mundo. Mire qué bendición es, y por eso él le dice, él le da pleitesía a ella. Ella se sentía un poco así como abrumada por la situación que estaba pasando, porque pues a veces creemos que los ángeles están más arriba de nosotros, pero quiero decirle que nosotros estamos justificados por gracia, nosotros estamos justificados por la fe, y delante de Dios nosotros tenemos ese valor grande, incalculable, que María en esos momentos estaba sintiendo, que ella estaba diciendo, ¿y cómo es posible que yo voy a quedar embarazada y del Salvador? Entonces cuando vemos ahí, más ella dice que cuando lo vio, se turbó, dice, y sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Porque él me está diciendo todo esto, si él es mayor que mí. Ella lo veía desde un punto de vista superior a ella, pero más sin embargo, ella había sido la elegida para ser la madre del Salvador Jesús. Entonces vemos cómo Dios hace como Él quiere, no es como nosotros queremos. Y más allá usted va desglosando los versículos.
Mas ella dice, cuando lo vio se turbó y sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Una de las características que María encontró en Dios fue gracia. Dios le dio esa gracia a ella para que quizás era una persona que quizás vivía en condiciones quizás no era, ahí no menciona que era la hija de ningún rey ni nada, pero ella vivía en ese lugar. Entonces podemos darle este enfoque, ¿verdad? De una forma diferente y vemos cómo María dice que era la elegida por Dios. Ya había un propósito, había una visión posterior a lo que iba a suceder. Entonces María encontró gracia delante de Dios. Quiero decirle que si hay algo que Dios nos da a usted y a mí es la gracia de Él sobre nosotros. Usted y yo no brillamos con luz propia, brillamos con la luz que nos da Cristo Jesús. Y María en ese momento había encontrado gracia delante de Dios. Ella era la mujer perfecta para poder echar a andar ese propósito de Dios, esa visión grande de Dios para la humanidad. Fue ella la que encontró esa gracia. Entonces ya María, con esa gracia de Dios, ya ella pudo creer a esa palabra que el ángel en ese momento le estaba diciendo. Nosotros como cristianos tenemos la gracia de Dios en nosotros. Se ha fijado que hay veces hay personas que dicen, no, pero es que a mí me gusta cómo usted hace eso, usted me gusta cómo dirige eso, usted me gusta cómo enfoca eso, pero no es usted, es la gracia de Dios en usted. Y cuando usted tiene la gracia de Dios, déjeme decirle que a donde usted vaya, usted va a dejar huella. Y huella de la buena, no huella mala. Porque la gracia de Dios es algo sobrenatural que usted y yo portamos. Es algo, porque la misma palabra dice que nosotros somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces tenemos algo que portamos que no lo portan los demás. Y esa es la gracia de Dios en usted y en mí. Entonces, usted tiene que sentirse también, mujer que me está escuchando, bienaventurada. ¿Por qué? Porque usted tiene esa gracia de Dios. Y aparte de esa gracia, tiene esa salvación que solo Cristo le ha podido dar. Dice la palabra que por gracia somos salvos. Imagínense qué hermoso que Él regalándonos más gracia, de dándonos esa oportunidad de estar en el cielo con Él, de poder ser salvos por gracia. Entonces esa es la gracia que Dios da. La gracia no la da un hombre, la gracia no la dan los títulos, la gracia no la da el dinero, la gracia solamente la da Dios a través de Cristo Jesús. Entonces el ángel le dice, no temas, porque Dios te ha dado esa gracia. Dios te ha dado esa gracia para que tú puedas ser la madre del Salvador, ser la madre de Jesús. Eso le estaba diciendo el ángel, pero más sin embargo me imagino, nosotros quizás ahorita lo leemos de corrido y leemos, no, pero si solo se le presentó, no, pero si en estos momentos viniera un ángel y se me presenta, ¿qué haríamos nosotros? ¿Verdad? Quizás nos desmayaríamos al ver el resplendor que ellos tienen, ¿verdad? Que son seres espirituales, pues. Entonces, sabemos de que Dios siempre tiene propósitos en nuestra vida. Y miren ahí en el 31, dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces ella no entendía cómo ella iba a dar a luz a Jesús si ella no había de alguna forma tenido relaciones con José, sino que ella era una virgen. La palabra sí lo explica. Entonces, pero el ángel le dice, mire esas palabras como el ángel le conforta a ella, le dice, este será grande, le dice, será grande, no será cualquier persona, no será algo grande lo que tú portes, y será llamado Hijo del Altísimo. Y ya le estaba dando todas las características que Jesús iba a tener al estar aquí en la tierra. Sí, cuando él nació iba a nacer como nacen los niños, pues como un hombre, ¿verdad? En carne, ¿verdad? Pero él era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Pero más sin embargo iba a tener características específicas que solo Jesús ha tenido durante años. No hay otro hombre que haya sido como Jesús, porque era el Hijo de Dios. Entonces vemos, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, le dijo, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Él estaba dando exactamente todo lo que Jesús iba a venir a hacer aquí en la tierra cuando él naciera. Claro, en esos momentos me imagino que María no le entendía, porque era demasiada información de una sola vez para un solo momento.
Ella no le entendía qué es lo que estaba sucediendo. Pero más sin embargo, por eso el ángel se le reveló a ella, por eso Dios mandó a ese ángel para que le dijera con su misma boca todo lo que iba a acontecer al ser madre, a ser una mujer obediente a Dios. Entonces, qué importante es que nuestra obediencia sobrepase a los límites. Cuando nosotros no somos obedientes a Dios, cometemos tantos errores. Y el problema es que después nos arrepentimos, pero ya hay consecuencias que vienen detrás por la falta de obediencia a Dios. Cuando somos desobedientes, entonces atraemos esas cosas malas que quizás en el momento no las queremos pasar, pero cuando hemos sido obedientes a Dios tenemos que pasar ciertos procesos, ciertas adversidades, ciertas angustias por no haber obedecido a Dios. Pero cuando usted y yo somos obedientes a Dios, Dios se complace de nuestra obediencia. Esta mujer estaba siendo obediente. Esta mujer estaba creyendo en esa palabra llena de fe, llena de fortaleza, que le estaba fortaleciendo ahí en ese momento. Y ella no sabía quizás en ese momento lo que estaba pasando, lo que iba a acontecer, lo que le esperaba todavía que ella iba a ver. ¿Sí? Pero más sin embargo ella creyó y le dijo, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Usted y yo sabemos que el reino de Dios no tiene fin, que es para siempre, es eterno, es permanente, nunca va a pasar. Por eso es importante que usted y yo seamos obedientes a esa palabra, para que podamos tener esas coronas ahí en el cielo, que ya Dios nos tiene preparadas a cada uno conforme a la obra que haya hecho aquí en la tierra para su reino, conforme a la visión que Dios le haya dado para su reino, conforme al llamado que está ejerciendo para el reino de Dios. Es importante que cosechemos aquí en la tierra, sí es importante, pero es más importante que usted haga tesoros en el cielo, donde nadie le va a robar esos tesoros. Y eso es lo que muchas veces hemos dejado de hacer. Y mira el 34 le dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, le dijo. No conozco, ella sabía quién ella era. Ella era una mujer que no mentía. ¿Cuántos de nosotros todavía, después de 10 años de ser cristianos, practicamos la mentira? Algo que María tenía era eso. Si Dios había encontrado en ella, Dios la había bendecido al ser la elegida desde antes de la fundación del mundo. Ya la había elegido que iba a ser la madre de Jesús. Ella iba a ser la elegida, por eso le pusieron el nombre María, y María significa la elegida por Dios. Ya había un propósito en María, como hay un propósito en usted también. Usted tiene un nombre y su nombre significa algo, y usted tiene un propósito de Dios para su vida. Entonces, la elegida por Dios, algo que María tenía, es que tenía humildad, que es lo que muchas veces nos falta a nosotros. No somos humildes, creemos que lo que pasa, creemos que lo que alcanzamos, lo alcanzamos por nuestros propios medios, y estamos equivocados. Y otra de las cosas es que Dios le dio esa gracia a María. Esa gracia que la iba a proteger, que la iba a cuidar, que iba a llegar hasta el momento de dar a luz, y a pesar de que Jesús ya había nacido, ¿sí? Usted conoce la historia, se lo estoy parafraseando, pero quizás ya Jesús había nacido, pero más sin embargo tenían que salir huyendo porque andaban buscando a Jesús, a todos los niños en ese momento para matarlos, porque el rey quería seguir siendo él el rey, no quería que nadie lo sustituyera. Entonces se turbó su corazón y mató a todos los niños menores de 2 años. Pero Dios, como ella tenía la gracia de Dios, se fue para el otro lugar, y ahí Dios la estaba protegiendo, porque cuando usted y yo tenemos la gracia de Dios, déjeme decirle que usted está protegida, que usted va a ser siendo ayudada, que Dios le va a seguir abriendo caminos, que Dios le va a seguir abriendo puertas cuando usted tiene la gracia de Dios en usted. Y qué importante es como cristianos tener la gracia de Dios, porque hay mucha gente que son cristianos pero no tienen la gracia de Dios. Entonces usted va a identificar de acuerdo a las áreas donde usted se vaya desarrollando, cuando usted practica la humildad, cuando usted practica la obediencia, y cuando usted está enfocada en esa gracia que Dios le ha dado, no solo para usted, sino para los demás. Entonces Dios ve cómo usted comparte todo eso. Y mire lo que le dice ahí en el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Dios. ¿Sí? Será llamado Dios. Porque
Dios siempre hace cosas sobrenaturales sobre nuestra vida. Aquí estaba pasando un acto sobrenatural en la vida de María, pero más sin embargo, ella estaba siendo una mujer obediente, humilde, con la gracia que Dios le había dado, que Dios le había transmitido ya a ella, y ella estaba creyendo a todo lo que el ángel estaba diciendo. ¿Sí? Y el ángel es esa fortaleza que Dios le había mandado a María. Pregunto, ¿cuántos ángeles ha mandado Dios a su vida que la han fortalecido en los momentos difíciles? ¿Cuántos ángeles ha mandado Dios a su vida? Que en esos momentos que usted ya no haya salida, que en esos momentos que usted está desesperada, que en esos momentos que usted se quiere salir corriendo, que en ese momento que le dieron un diagnóstico de enfermedad, que en ese momento que le dieron una noticia no favorable para su vida, ¿quién la ha fortalecido? ¿Quién ha estado ahí fortaleciéndola? ¿Ha mandado Dios ángeles a que la fortalezcan? Quizás en el momento que usted ha necesitado escuchar una palabra de fe, hay personas que le han impulsado a seguir adelante, personas que le han inculcado esa fe, y quizás su fe ha desfallado, pero esa persona le dice, no, yo sigo confiando en Dios porque sé que Él va a hacer algo, aunque sea a última hora. Entonces es esa fe la que Dios desea que usted y yo practiquemos. Es esa fe sobrenatural que no la logramos ver, que no la logramos visualizar, pero que sabemos más sin embargo que ahí está. Y es esa fe que María tenía, que lo que el ángel estaba diciendo era verdad todo. ¿Cuántos hemos tenido ángeles en nuestra vida que nos han ayudado a salir de procesos? ¿Cuántos hemos tenido ángeles que nos han fortalecido en los momentos de angustia? ¿Cuántos hemos tenido ángeles que quizás ni nos conocen y nos han dado una palabra de aliento? Quiero comentarle que como testimonio un día de esto, bueno, la semana pasada en sí, yo estaba así un poquito pensando en un proyecto que me han presentado. Le estoy pidiendo a Dios la dirección, si tomarlo, ¿verdad? Es un proyecto que no lo he compartido con nadie, como esta primera vez que lo voy a compartir. Es un proyecto grande. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿en qué área quieres que yo te sirva, Señor? Y si esto es de Dios, que todo se dé conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, porque yo antes de tomar decisiones le pregunto a Dios. Entonces, y me mandaba una palabra, un pastor, ¿verdad?, de otro país, y me mandaba una palabra que yo necesitaba escuchar. Y quiero decirle que en ese momento mi vida fue fortalecida. Él no sabía la situación que me habían presentado a mí. Él no sabía el momento que yo estaba pasando, la situación que yo estaba pasando de angustia quizás, ¿verdad? Pero más sin embargo vino esa palabra a mi vida y era la palabra que yo necesitaba para que me fortaleciera. ¿Cuántas personas, hermana, que me estás escuchando, han llegado a tu vida y te han fortalecido en los momentos de crisis? Déjame decirte que son ángeles que Dios manda para que te fortalezcan en el momento exacto. Cuando tu fe ya casi desfallece, cuando tu fe ya no quiere avanzar, pero ahí están los ángeles de Dios que Él te manda a través de una prédica, a través de una alabanza, personas que quizás tenías años de no saber de ellas, te mandan un mensajito, personas que quizás tenías años que no hablabas con ellos, te llaman por teléfono y te dan palabra. Esos son los ángeles que Dios utiliza en este tiempo. Pero a veces no creemos a las palabras de que Dios nos manda. Entonces aquí María le estaba diciendo, vendrá el Espíritu Santo sobre ti. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza, que es el que nos da la fortaleza para seguir adelante, a pesar que quizás estamos pasando situaciones difíciles, situaciones de enfermedad, situaciones económicas, situaciones con los hijos, situaciones de pareja. Yo no sé cuál es el problema que usted está pasando en esta tarde, pero déjeme decirte que hay un ángel que Dios va a mandar para fortalecerte. Y tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, en tu interior. Aquí le estaba mandando al ángel para que le diera palabra a María de fortaleza. Pero tú tienes el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, que es el que me da la fortaleza todos los días para seguir adelante. Es Él el que me impulsa cada día para que yo tome decisiones acertadas. Él es el que me impulsa para que cuando me voy a equivocar o cuando voy a cometer un error, Él me avisa y me dice, tranquila, deténgase. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender a escuchar, al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios. Ya no vamos a esperar que venga un ángel y se nos aparezca. No, hoy el Espíritu Santo es ese Dios que nosotros necesitamos para ser fortalecidos, para ser ayudados. Quizás estás pasando momentos de enfermedad. Quizás ya te dieron un diagnóstico que ya dices tú, no, ya de esta no salgo, tranquila. Mire, me acaban de dar una noticia de una persona que estaba en cuidados intensivos y gracias a Dios ya salió. Hoy me estaban mandando el mensajito, me estaban mandando el audio de esta persona que ya salió del hospital. ¿Sí? Entonces, para Dios no hay nada imposible. Y es una mujer guerrera de Dios que evangeliza, que trabaja para Dios. ¿Usted cree que Dios no ve el trabajo que tú haces para su reino?
¿Tú crees que Dios no ve todo lo que tú te esfuerzas para trabajar? Dios lo ve todo, hermana, tú que me escuchas. No te preocupes, ya va a llegar el momento en que Dios va a actuar a tu favor. No pierdas la fe. En estos momentos María seguía siendo humilde y le estaba escuchando al ángel todo lo que le estaba diciendo. Y ella seguía ahí sumisa, escuchando con humildad, ¿sí? Paciente, y tenía la gracia de Dios en ella. Pero lo más importante es que le estaba diciendo que iba a venir el Espíritu Santo y le iba a cubrir con su sombra, y por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire qué importante esos regalos que Dios le da a María. Es que le da tantos regalos en un ratito. Le da la gracia de Dios en ella. Y ella, por ser una persona humilde, la recibió. Pero aparte de eso, siento que el regalo más importante que le dio a ella en ese momento era el Espíritu Santo sobre ella, que la cubriría, que la protegería. Y ella concebiría al Salvador del mundo a través del Espíritu Santo. Entonces, qué hermoso es lo que Dios hace, que no lo logramos entender, que no logramos porque pasan tantas cosas, que no logramos ver por qué están sucediendo las situaciones en nuestra vida. Pero más sin embargo, el Espíritu Santo es tan lindo, tan hermoso, que en esos momentos de angustia, cuando sentimos que ya no podemos más, cuando sentimos que la relación va ya en propensas para el divorcio, cuando sentimos que los chicos están tomando decisiones equivocadas, yo te digo algo en esta tarde: no temas, porque el Espíritu Santo te va a dar la fuerza y la fortaleza que tú necesitas para lograr tomar decisiones certeras en tu vida, y que no te equivoques. ¿Sí? El Espíritu Santo siempre nos avisa cuando nosotros nos vamos a dar un paso en falso y nos vamos a equivocar. Y a veces nosotros no hemos aprendido a escucharlo y por eso cometemos tantos errores. Pero María tenía esa característica, que sabía escuchar. ¿Sabemos escuchar nosotros? ¿Tomamos la palabra para nosotros? ¿La hacemos nuestra? ¿O vamos dando esos pasitos de fe que yo siempre le digo? Mire, la fe no es que va a llegar ya y usted la va a tener toda. No, va dando pasitos de fe, pero la fe va acompañada de acción, ¿sí? La fe no es sola, no funciona sola si usted no actúa en fe. La fe va a actuar en acción. Entonces María estaba escuchando todo lo que el ángel estaba diciendo, y ella creyó a esa palabra que Dios le había mandado en ese momento a través del ángel Gabriel. Pero qué importante es la disposición de un corazón humilde en recibir todo lo que Dios le estaba dando. Qué importante es la humildad de María para ejemplo para nosotros. Cuando usted y yo tenemos un corazón humilde, Dios actúa más fácilmente. Dios le va a dar las estrategias para que usted logre y salga adelante con esas situaciones que se han presentado en su vida. Esas situaciones adversas, esas situaciones de problemas, esas situaciones de enfermedad. Él va a estar siempre ahí a través de su Espíritu Santo fortaleciéndolo. Pero qué importante las características de María. Significado: la elegida de Dios. Mire qué hermoso. Usted ha sido elegida de Dios. No se sienta menos que nadie. Usted es una elegida de Dios también para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Qué estamos haciendo por ese propósito? ¿Qué estamos implementando ya en nuestra vida que va a servir para fortalecer el reino de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros como mujeres o como hombres para ensalzar el nombre de Dios a las naciones? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sembrando? Porque a veces solamente somos cristianos en la iglesia, ¿sí? Solo en la iglesia un ratito que vamos, pero no se nos ven las obras, no se nos ven los frutos. Esta mujer, le puedo decir que tenía todos los frutos del Espíritu. Le puedo decir que María era una portadora de los frutos del Espíritu. Y usted los conoce, cuáles son los frutos del Espíritu. Para que ella haya llegado a obtener esa gracia de Dios a través de la humildad de ella y que Dios la cubriera con su Espíritu Santo, esta mujer tenía los frutos del Espíritu. Qué importante es que nosotros, como mujeres y hombres, aprendamos a practicar esos frutos que se vean, que se noten, no porque seamos perfectos, no es que vamos a ser perfectos, no me vaya a malinterpretar, porque siempre hay áreas en nuestra vida que todavía tenemos que rendírselas a Dios. Pero usted conoce sus áreas, yo conozco las mías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos los días ir a la cruz de Jesús y presentarle nuestras imperfecciones para que sea Él que nos moldee, porque nosotros necesitamos ser moldeados todos los días, no solamente un momento. Entonces, una de las cosas más importantes es la obediencia.
¿Somos obedientes nosotros? ¿Somos obedientes a Dios? Si somos obedientes a Dios, vamos a ser obedientes en todo. Pero si no obedecemos a Dios, ¿cómo vamos a obedecer a los hombres también? Entonces la obediencia es tan importante para que el ojo de Dios esté sobre usted. ¿Ya tienes la gracia de Dios? ¿Ya te dio Dios esa gracia sobre ti? ¿Tienes algo que las demás no tienen, pero que cuando tú llegas todo se transforma? ¿Tienes algo que Dios te ha dado que quizás conoces gente y puedes hacer nuevas relaciones? ¿Tienes algo que Dios te ha dado que cuando tú conoces gente quizás de otros países, quizás gente es importante, ¿verdad? Pero hay algo que hay en ti que las hace acercarse a ti para hablar contigo? ¿Ya tienes esa gracia de Dios en tu vida? Ya fue depositada sobre ti. ¿Para qué la estás utilizando? Esa sería la pregunta para esta tarde. ¿Para qué estamos utilizando esa gracia de Dios en nuestra vida? Eso sería la pregunta que tenemos que hacernos en esta hermosa tarde. Dios siempre nos va a dar esa gracia. Mire, qué hermoso es que acabamos de terminar una jornada médica y qué hermoso ver a estas mujeres trabajar para el reino de Dios. Quiero decirles que todo lo que se hace se siembra con mucho amor y qué lindo es ver a mujeres comprometidas trabajando para la gloria de Dios. Qué hermoso es ver hombres trabajando para el propósito de Dios. Qué hermoso es eso. Imagínese Dios cómo se complace cuando usted va, cuando usted siembra, cuando usted da, cuando usted transmite el mensaje de salvación. Imagínese qué hermoso es para Dios eso. Y Dios premia a cada uno. Dios nos premia, Dios nos ayuda, Dios nos provee, Dios nos bendice a cada momento. Y a veces quizás estamos esperando dinero, ¿verdad? Monetario, así en efectivo. Sí se necesita para salir de nuestras deudas. Y una de las características que nosotros como cristianos tenemos que tener es que tenemos que estar al día con nuestras deudas, al día con aquello que quizás en algún momento nos hemos enjaranado y sin pedirle permiso a Dios, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que ser responsables y parte de la humildad es aceptar que me equivoqué en algo, ¿verdad? Y que eso me ha traído consecuencias. Entonces la humildad me va a hacer a mí pensar. El Espíritu Santo me va a dar a mí un pensamiento diferente para yo poder tomar decisiones certeras, concisas y concretas. Qué importante es tener esa humildad que nos caracterice a cada uno de nosotros. Y humildad no es la forma que usted se vista. Eso no es ser humilde. Usted puede andar humildemente vestida y no ser humilde del corazón. Usted puede ser una persona muy importante, ¿sí? Usted puede ser un predicador, una predicadora, un salmista, usted puede ser un diácono, una servidora, pero no ser humilde, porque la humildad no se muestra en el tipo de ropa que andamos portando, la humildad es por dentro, es aquello que cuando las cosas van mal, tú sigues esperando en Dios y tu fe sigue funcionando. Quizás va despacito porque dice la palabra que cada uno de nosotros tiene una medida de fe. Entonces mi fe no es la tuya, ni tu fe es la mía. Tú tienes tu propia fe y yo tengo mi propia fe. Claro, la misma fe basada en Cristo Jesús, pero actúa diferente porque va a depender de la forma en la que tú le haces actuar en tu vida. ¿Sí? La fe va acompañada de acción. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Sí? Para el reino de Dios. ¿Qué estás preparando para ese reino de Dios? ¿Ya estás haciendo tesoros en el cielo o solo estamos haciendo tesoros aquí en la tierra? Ya tenemos tesoros, ya le podemos, así como Job en algún momento le dijo a Dios, Señor, pero si yo he hecho las cosas bien. Sí, y él le empezó a reclamar a Dios por el proceso que estaba pasando, que Dios había permitido, porque déjeme decirle algo, que hay situaciones que Dios va a permitir en nuestra vida para moldearnos. Job, Dios sabía que era un hombre justo y temeroso de Dios, pero más sin embargo le permitió ser tocado por el enemigo porque lo conocía, que tenía un corazón humilde, que era un hombre lleno de la gracia de Dios, que era un hombre con el Espíritu Santo bien instalado en su corazón. Entonces Dios lo conocía tanto como Dios te conoce a ti y a mí, y a Dios no lo podemos impresionar. Él no necesita ser impresionado porque Él nos conoce a la perfección. Él sabe qué estás deseando, qué estás pensando, qué desea tu corazón, qué anhela tu corazón, cuáles son tus propósitos, cuál es tu llamado, si ya estás trabajando en tu llamado. Dios lo conoce todo, entonces a Él no lo podemos engañar. Pero qué importante es la humildad en nosotros, qué importante es tener esa humildad para que Dios actúe a favor de nosotros, para que Dios pueda usarnos en su reino, transformar personas, transformar lugares. Cuando tú llegas, las cosas van a ser diferentes. Qué bonito es tener la gracia de Dios y ser portador de esa gracia, porque los demás van a ver en ti algo que ni tú mismo has visto. Mire qué hermoso es llegar a un lugar y que las personas te digan, es que usted tiene algo que me llama la atención.
¿verdad? En el caso de las mujeres, pues estamos hablando de mujeres. Qué bonito es que, no, pero es que tú tienes esa habilidad, tú tienes ese don que Dios te ha dado y que lo trabajas y Dios hace que todo prospere, todo lo que hay a tus manos tú lo haces prosperar. Qué bonito es tener esa gracia de Dios. Y eso es que lo que nosotros como cristianos tenemos que ser portadores, tener esa gracia de Dios en nuestra vida, tener esa gracia de Dios para cada uno de nosotros y saber y entender que cada uno de nosotros somos importantes para el reino de Dios. María fue una mujer humilde, llena de gracia de Dios, llena del Espíritu Santo y dio a luz a nuestro Salvador, que hasta hoy en día ese es el mejor nacimiento que se ha dado en el mundo a través de una mujer. Pero esa mujer fue una mujer bienaventurada, bienaventurada por ser esa persona llena de gracia, ser una persona humilde, ser una persona única en el mundo. Y creo que es la única mujer que ha tenido ese privilegio de poder tener en sus brazos al Señor Jesús, de poderlo haber tenido, criarlo, aconsejarlo desde niño, ¿verdad? Y poder jugar con él. Me imagino yo y me imagino el cuadro que debe haber sido un cuadro muy lleno de amor, muy lleno de ternura, muy lleno de protección, porque era el Hijo de Dios. Entonces, qué importante cuando tenemos la humildad de Dios y cuando somos portadores de la gracia de Dios, y que en estos tiempos se necesita tanto ser portadores de la gracia de Dios para que otras personas puedan ser transformadas por medio nuestro. Quiero decirle que María, que era la elegida por Dios, tenía la gracia, tenía la humildad y tenía el Espíritu Santo que la respaldaba. Por eso es que ella llegó siempre y vio crecer al niño Jesús en ese tiempo y siempre ser protegida, siempre ser ayudada, pero también tuvo que pasar el proceso de ver a su hijo crucificado, pero más sin embargo siguió creyendo en que un día él, al tercer día, él iba a resucitar, y así fue. Ella lo vio clavado en esa cruz, ella lo vio en esos momentos de angustia, de dolor, donde quizás él en algún momento pues sintió, ¿verdad? Lo que la carne a veces pueda sentir, que es el dolor, que es la aflicción, es la angustia. Sí, porque él era 100% hombre y 100% Dios, pero más sin embargo, ella sabía que él iba a resucitar y que iba a estar en una mejor condición en los cielos. Entonces, qué importante es ver que en nuestra vida, así como esta mujer, María fue portadora de todo esto, también tuvo que pasar el proceso de ver a su hijo crucificado. Yo me imagino que esto para toda madre, me imagino que es uno de los acontecimientos más duros de poder ver a su hijo en una situación adversa, como en ese momento se estaba pasando el Señor Jesús. Pero más sin embargo, ella no renegó. Ella siguió siendo esa mujer humilde, María, esa mujer humilde que Dios había depositado algo en ella, que Dios había dado algo en ella, que Dios había dado ese don, esa gracia y ese Espíritu Santo que le mantendría al templo. Y aparte de eso, esos dones del Espíritu que no le faltaban, esos dones que tenía ella, que estaba practicando, que estaba revolucionada, ¿sí? Que estaba revolucionada. María no era cualquier mujer, era bienaventurada, dice la palabra. María no era una mujer que se ensalzaba a sí misma, sino al contrario, una mujer que temía a Dios, pero lo más importante es que era una mujer que honraba a Dios con lo que hacía, una mujer llena de humildad, llena de gracia de Dios, llena de su Espíritu Santo, y es lo que usted y yo tenemos que anhelar tener, esa gracia que se ha depositado en usted y en mí, esa humildad que a veces nos hace falta, y ese Espíritu Santo que siempre nos tiene que dirigir para poder dar frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos son importantes. María los tenía. ¿Cuáles tiene usted? Esa sería la pregunta para esta tarde. ¿Ya tenemos los frutos del Espíritu? Porque a veces no se nos echan de ver. Si no tenemos esos frutos, qué difícil es caminar sin Dios, sin la dirección de Dios y sin los frutos del Espíritu cuando no los practicamos. Pero qué hermoso es cuando vamos dando esos pasitos de fe y poco a poco se nos van viendo cambios, y poco a poco se nos van viendo que ya pues ya no actuamos igual, ya no somos impulsivos, ya no hablamos de nadie, ¿verdad? Ya tratamos de apartarnos de las personas que en algún momento nos pueden estar quitando la bendición. Entonces vemos cómo somos dirigidas por el Espíritu Santo, pero cuando no entendemos esta parte, entonces aprendemos a hacer y a tener una vida, pero una vida basada en nuestros propios deleites, en nuestros propios pensamientos. Usted y yo como mujeres estamos llamados a ser, a parecernos, quizás nunca vamos a ser como ella en su perfección, en todo lo que ella practicó, pero a parecernos a ella, a ser una mujer llena de gracia, llena de virtudes, llena
de humildad y llena de su Espíritu Santo, para que así podamos ser portadoras de bendición ahí en el lugar donde usted esté. Quiero decirle que cuando usted es una mujer llena de gracia de Dios, usted es bendición donde usted esté. Usted puede irse a otro país y usted allá va a encontrar gracia delante de los hombres. ¿Por qué? Y de las mujeres, ¿por qué? Porque es algo que usted porta, es algo que Dios ya le dio, ¿ya? Evalúe cómo es en otros lugares donde no la conocen, cómo es que la reconocen, cómo es que le gusta hablar con usted, cómo es que se acercan a usted si usted no tiene, entre comillas, ¿verdad?, dinero, porque pues la mayoría de cosas se manejan, si tienes, tanto vales, pero y para mí eso no funciona así. Es la gracia de Dios en ti lo que hace que sobresalgas, es la humildad tuya lo que hace que sobresalgas, es el Espíritu Santo que trabaja a través de ti, que es lo que hace que tú sobresalgas donde tú estés, y no de acuerdo a tu posición económica, ¿sí? No de acuerdo a tu apellido, no, es la gracia de Dios en ti. Entonces, qué importante es para nosotros poder tener esa gracia de Dios en nuestra vida y saber de que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro auxilio, Él es aquel que nació, pero también Él es ese Dios que nos ayuda, que nos conforta, que nos atiende en todo momento. Qué hermoso saber y entender que somos personas que estamos siendo portadores de la gracia de Dios en nuestra vida. Qué hermoso es saber eso, qué hermoso saber de que somos esos hijos de Dios que Él necesita, ¿sí? Esa tarde he llegado hasta aquí con este hermoso mensaje, espero que te haya servido, todavía sabiendo de que Dios tiene siempre oportunidades para nuestra vida, que tiene propósitos para nuestra vida, y un saludo a todas aquellas que estuvieron conectadas, ¿sí? Que estuvieron conectadas. Dios me las bendiga a todas, a las de nuestra iglesia y a las de Chicas de Fe. Dios me las bendiga a todas. Solo te voy a dar unos mensajitos y luego oramos para ya quedar despedidos. Te voy a dar unos mensajitos para este próximo sábado. Quiero decirte que para este sábado siempre seguimos, por eso hoy estamos hablando acerca de la obediencia, porque siempre las chicas de fe lo hacen así, y esta vigilia se llama los frutos de la obediencia. Hay muchos frutos cuando tú y yo somos obedientes. Entonces este próximo sábado a las 8:30 p.m. es una vigilia online, no te la pierdas, te esperamos, conéctate, ¿verdad? Y también decirte que para este sábado 30 de octubre está la jornada médica de 8 a.m. a 12 del mediodía en el Cafetalón. Ahí van a estar realizando las chicas de fe este próximo sábado, 30 de octubre, esta jornada médica. Si tú quieres ser parte de esta jornada médica, puedes llamar al teléfono 7708-1662 y va a ser un gusto atenderte si tú quieres participar colaborando con medicamentos o brindando tu tiempo como médico, como enfermera. En cualquier área de salud que tú te desarrolles, serás bienvenido a esta jornada médica que está hecha pues para las personas que tienen necesidades, ¿verdad? Y que pues a veces no pueden pagar una consulta. Será todo completamente gratis. Así es que te esperamos este próximo sábado 30 de octubre. No te la puedes perder, y ahí ya te di el numerito para que tú te puedas comunicar con las chicas de fe y así pues ser parte de esta gran bendición. Voy a orar para dejar ya este tiempo y que sea su Espíritu Santo el que nos dirija. Y ayúdame allí donde tú estás. Señor, te damos gracias porque esta hermosa tarde tú nos has ayudado, nos has bendecido. Señor, bendigo a cada una de las mujeres que estuvieron conectadas. Aquellas, Señor, que después lo ven en diferido, bendícelas, prospera todo lo que hagan, Señor, y prospera también todos los proyectos de ese ministerio de Chicas de Fe, Señor. Las bendigo a cada una de ellas, Señor, y declaro una bendición sobrenatural sobre sus vidas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bendiciones. Ha sido estar con cada uno de ustedes. Las veo en el próximo programa.